Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos en esta mañana, hermanos, a compartir este tema en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya ustedes hicieron la lectura, más adelante vamos a repetir algunas partes. Podemos tener la Biblia abierta allí en 1 Corintios 15, porque estaremos leyendo esa parte nuevamente del 13 al 20. Vamos a hacer un pequeño recuento aquí como introducción, muy cortico. Jesús fue crucificado el viernes y sepultado esa misma tarde. Permaneció en el sepulcro hasta el domingo por la mañana, cuando se levantó victorioso de la tumba. Ese mismo día, el primero de la semana, apareció varias veces a sus discípulos y durante 40 días apareció a sus discípulos y también a otros creyentes. Pero tengamos en cuenta una cosa, hermanos. Aquí hay una nota importante. Nunca el Señor apareció en día sábado. Nunca. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento, ahí quedan los hermanos adventistas, o estos señores adventistas quedan, mejor dicho, desarmados. Aunque ellos alegan y discuten, pero no, hermanos, hay que mirar bien la palabra del Señor. El Señor nunca volvió en todas sus apariciones, hizo muchas como vamos a ver hoy. Muchas apariciones y a muchas personas, pero nunca las hizo en día sábado. Y el único argumento que ellos han colocado, pero que no está escrito en la Biblia, y es que ellos dicen que el Señor guardó el sábado en la tumba, que quedó muerto y que guardando el sábado. Ese es un argumento, una cosa pues que ellos inventaron, pero que eso no está escrito. Y hermano, nosotros no podemos asegurar una cosa que no está escrita. Y eso es lo que vamos a saber hoy. Lo vamos a ver hoy, ahora en este mensaje de la mañana, y lo vamos a ver esta tarde. Por lo tanto, los invito, porque esta tarde, hermanos, vamos a tener un recuento de la Semana de Pasión. O sea, lo que la gente llama la Semana Santa. Es mejor llamarlo la Semana de Pasión porque eso fue lo que pasó. La pasión, o sea, cómo padeció el Señor durante esa semana, inclusive desde la semana anterior. Entonces esta tarde a las 2, yo los invito, hermanos, porque vamos a tener un recuento de la Semana de Pasión, donde también hay mensajes muy importantes y es necesario que nosotros estemos bien, digamos así, bien actualizados, bien actualizados en la palabra del Señor. Bueno, entonces, hermano, el Señor nunca se apareció en día sábado, sino siempre el primer día de la semana. El primer día de la semana, eso quiere decir mucho, hermanos. Porque eso quiere decir que el antiguo pacto caducó y quedó arrumado. Claro, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, pues, es la palabra del Señor que nunca pasa. La palabra del Señor, como estudiábamos esta mañana en la clase de nuevo nacimiento, cuando habla de someternos a la ley o de cumplir la ley, está hablando de la ley moral, de la ley espiritual, porque la ley civil y la ley sacrificial desaparecieron. Que era de lo que se trataba el antiguo pacto. Y Hebreos lo dice de una manera muy clara, que el antiguo pacto está para desaparecer y ya llegó el nuevo pacto. Entonces, hermanos queridos, todo eso quiere decir el hecho de que el Señor no se haya aparecido después de su resurrección, no se haya aparecido en día sábado, ni en día miércoles, ni viernes, ni lunes, solo el domingo. Solo el domingo el Señor se aparecía a sus discípulos y todas las apariciones que él hizo fue en día domingo, el primer día de la semana. Y una cosa, hermano, mire, uno estudiando, sigue adelante y vamos y entramos al libro de los Hechos.
Y vemos que en el capítulo 2 de los Hechos, el Espíritu Santo descendió y vamos allá al libro de Levítico y era día domingo. Era el primer día de la semana. El día que el Espíritu Santo descendió, que fue el bautismo de la iglesia, era día domingo, primer día de la semana. Miremoslo bien, allá en el libro de Levítico está, muy claramente. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Bueno, este mensaje contiene 7 puntos. ¿Oyó? ¿Ustedes trajeron el almuerzo? Trajeron el almuerzo porque este mensaje tiene 7 puntos, pero son muy cortos. En ellos he tratado de mencionar las cosas más sobresalientes en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a mirar los 7 puntos para que ustedes sepan de qué vamos a hablar. Vamos a hablar en primer lugar del desaliento de los discípulos. En segundo lugar, de la importancia de la resurrección. En tercer lugar, la visita de las mujeres al sepulcro. En cuarto lugar, la primera misión de Jesús resucitado. En quinto lugar, otras apariciones el día que resucitó. Sexto, apariciones en los siguientes 40 días. Y séptimo, significado de la resurrección. Esas 7 cositas, pero son corticas. Son corticas. Vamos a entrar primeramente, hermanos, en el desaliento de los discípulos. Esa palabra también es importante que nosotros la tengamos en cuenta porque muchas veces uno dice, pues esos discípulos no creían en nada. Eran incrédulos y eran discípulos de Jesús y vea que Tomás y vea que el otro y no entendían. Hermanos queridos, es difícil comprender la reacción de sus discípulos y de muchos de sus seguidores después del arresto, crucifixión y muerte del Señor. ¿Por qué es difícil? Con todos los acontecimientos ocurridos en esos días, ellos quedaron aturdidos. Los discípulos quedaron aturdidos porque ellos, a pesar de ser los discípulos del Señor y a pesar de haber andado con el Señor 3 años y haberlo visto hacer maravillas, resucitar muertos, darle la vista a los ciegos, desatar la lengua de los mudos, hacer tantas cosas, multiplicar los panes y los peces, detener el viento y el mar, tantas cosas. Ellos tenían, a pesar de todo eso, ellos tenían se habían formado una idea diferente de lo que en realidad hacia dónde iba el Señor. Recordemos cuando Jacobo y Juan y la madre de estos dos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, te queremos pedir una cosa. Te queremos pedir que en tu reino estos 2 hijos míos, dijo la mamá de ellos, ¿no? Estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces uno se pone a mirar a su hermano y uno dice, verdaderamente, esta gente no entendía las cosas, ¿cierto? El Señor tuvo mucha paciencia con ellos. Tuvo mucha paciencia con ellos. O sea que todos esos acontecimientos ocurridos en esos días, con todos esos, ellos quedaron aturdidos, hermanos. Quedaron desorientados, temerosos y no entendían nada de lo que estaba pasando. Los discípulos, cuánto más los otros creyentes. Ellos sabían, pero miremos las razones, ellos habían estado allí presentes en el momento cuando su maestro, aquel a quien tanto amaban, estaba muriendo en una cruz. Ellos creían que él era el que, se recuerdan que por ahí en Hechos, todavía ellos siguen preguntando. Ellos le dicen al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía seguían con esa idea. Hermanos, ellos estaban viendo morir a su maestro, a ese maestro tan amado, viéndolo morir en la cruz. Siendo las 12 del día, el sol se oscureció y las tinieblas cubrieron la faz de la tierra, hasta las 3 de la tarde. A esa hora, un grito del Señor estremeció la tierra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero eso fue un grito, hermanos, que salió de lo profundo de su alma. Y a continuación, un silencio profundo y prolongado. Terminado ese lapso de tiempo, Jesús miró al cielo y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Ahí expiró el Señor. Un terremoto estremeció la tierra en ese momento. Se abrieron los sepulcros, resucitaron los muertos y todo fue confusión y desorden. Los discípulos aún estaban allí y pudieron ver cuando bajaban su cuerpo de la cruz y lo colgaban en un sepulcro. Tenían su corazón y su alma destrozados por la tristeza y el dolor. Su mente confundida, llenos de terror y desolación. Todo había terminado para ellos. Todo lo que ellos se habían imaginado, lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían anhelado, todo había terminado para ellos. Es un momento muy difícil, hermanos, para estos discípulos. Estos acontecimientos eclipsaron su fe, dejando una nube de dudas y confusión. Y ellos se hacían preguntas. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué los hombres lo pueden matar? Y muerto él, ¿en qué quedan sus palabras y todas sus promesas? Hermano, cuando una persona muere se acabó todo. Se acaba la esperanza, se acaba la presencia, se acaba la compañía, se acaba todo, hermanos. Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Eso pasa cuando muere el jefe de la casa. Hay un hogar bien organizado, bien bonito, una familia, el papá, la mamá, los hijos y todo es hermoso. Pero llegó un momento en que ¡tim! Murió el papá. Y todo se acaba. Todo se acaba, todo se destruye, los hijos se van, la esposa queda, por ahí en alguna parte se le arrima a un hijo que tiene su hogar, no sabe para dónde. Todos quedan aturdidos, hermanos, cuando pasa eso. Entonces ellos me preguntaban eso, si el Señor muere, entonces ¿en qué quedan sus palabras y todas sus promesas? ¿Y en qué queda el reino prometido a los creyentes? Que era lo que el Señor siempre predicaba. Era lo que el Señor siempre estaba hablando y ellos felices, y por eso la madre de Juan y de Jacobo, ellos ya estaban diciendo: no, este hijo mío va a ser aquí, el otro a la derecha, y mejor dicho, esto va a ser una cosa hermosa, porque ellos no entendían, hermanos, a pesar de eso. Porque es que las cosas del Señor, hermanos, nosotros también tenemos que entendernos a nosotros mismos muchas veces. Porque nosotros leemos la Biblia y leemos la Biblia y leemos la Biblia y a veces no entendemos, hermano. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que nos pasa a muchos de nosotros? Hay cosas que no las entendemos, porque la mente y los planes de Dios son profundos. La mente y los planes de Dios, el apóstol Pablo exclamó, dijo, son insondables los juicios de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? Entonces, hermano, nos pasa también a nosotros. Estas y muchas otras preguntas sin respuesta se agolparon en su mente. El viernes, el sábado y parte del domingo fueron días tenebrosos y desoladores para todos sus seguidores y los que habían creído en él. Eso lo encontramos, hermanos, no lo vamos a leer ahora, ustedes lo pueden en su casa, pueden anotar la cita en Lucas 24, 31 al 21. Más adelante sí lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar. Bueno, hasta ahí entonces hemos agotado el primer punto, por eso les digo son puntos muy corticos, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la desorientación de los discípulos, el desaliento de los discípulos. Pues lógicamente hay mucho más que decir, pero más o menos recogiendo
lo que fue esa experiencia de ellos. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Importancia de la resurrección. Importancia de la resurrección. La resurrección de Jesús es la doctrina más importante del cristianismo. Es la columna vertebral de la fe cristiana. Pensemos eso, la columna vertebral de la fe cristiana. Es como el cuerpo. Si al cuerpo se le daña la columna vertebral, ¿qué pasa? Queda inútil, ¿cierto que sí? Queda inútil, hermanos. Si al cuerpo humano se le daña la columna vertebral, le hacen uno... Mire, hemos conocido precisamente en estos días, ahora en enero que estuvimos aquí en Armenia, murió el esposo de una sobrina mía. Y era que él, 35 años atrás, había tenido un accidente en una piscina, él se lanzó y cayó y ¡ta! Y se dañó la columna vertebral. Quedó parapléjico 35 años, hermanos. 35 años. Cuando el cuerpo se le daña y con medio que la toque, porque es lo más delicado que hay, ¿cierto? Lo más delicado que hay en el cuerpo es la columna, o una de las cosas más, o lo más delicado, es la columna vertebral. Y hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es la columna vertebral de la fe cristiana. Hermanos queridos, si Cristo no hubiera resucitado, todos estaríamos condenados a una muerte segura y eterna. No habría ninguna esperanza para los pobres pecadores si Cristo no hubiera resucitado. Pero el gran apóstol Pablo, lleno del poder y de la gracia del Espíritu Santo, levantando su voz, dijo, 1 Corintios 15, 13 al 20. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea que los predicadores estaríamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Si Cristo no hubiera resucitado, los predicadores serían unos payasos. Estaríamos perdiendo el tiempo porque Cristo no resucitó. Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual Él no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque era que se fue un problema, hermanos, allá en la iglesia de Corinto tremendo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, todo sería en vano. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron creyendo en Cristo, porque mucha gente había muerto creyendo en Cristo. Ustedes saben que el cristianismo no es solamente ahora, a partir de la muerte de Jesucristo para acá, a partir del ministerio terrenal de Jesucristo. Antes de Jesucristo la gente venía, ponía su mirada en aquel que vendría. En aquel que vendría. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce que Moisés colocó en el desierto? Era un tipo de Jesucristo. Entonces resulta que en el desierto venían las culebras, mordían a las personas y la gente moría. Esas personas morían. Y entonces ellos levantaron la voz y dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Nos estamos muriendo, este desierto lleno de serpientes y están matando a la gente. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, haga una serpiente de bronce, colóquenla en la mitad del campamento allá. Y todo aquel que mire esa serpiente con fe, que voltee a mirar a la serpiente, será curado de la mordedura. Eso indicaba, hermanos, indica lo que ahora es, que el pecador que mira a Jesucristo allá clavado en esa cruz, con fe y le pide perdón, como lo hizo el ladrón que murió a la derecha de Jesús.
Estando ya para morir, él se volteó y le dijo, Señor, acá al lado, acá, aquel lado, para allí. Señor, ¿dónde era? Para la derecha. Era para acá. Y entonces le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él miró, como quien dice, la serpiente colgada allá, ¿cierto? A Cristo lo miró ahí, le pidió misericordia, y eso es lo que el pecador tiene que hacer, voltear su mirada a Jesucristo y pedirle misericordia al Señor, porque va derechito a la condenación eterna. Eso es, hermanos. Entonces, pero si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana y estaríamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron creyendo en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso dijo Pablo. Y hay una secta que coge este pedacito. Ustedes han conocido una secta por ahí que se llama Creciendo en Gracia. ¿Sí la conocen por ahí? Creciendo en Desgracia. Quita solamente ese pedacito, no mira adelante, atrás ni adelante, sino solamente toma ese pedacito, donde dice, si en esta vida, ese versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todo el hombre, estamos perdidos, dice esa secta. Y es lo que predica, pero no mira en ese pedacito. Es una comparación que está poniendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Bueno, pero hermanos queridos, después de dar semejante predicación y Pablo que se levantaba como se levantó Pedro, ¿se recuerdan? Como se levantó Pedro en el primer sermón y se paró lleno del Espíritu Santo, y Pablo se para lleno del Espíritu Santo, y después de haber refutado a todos estos falsos maestros, y les dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, primicias quiere decir el primero, que resucitó para no volver a morir. Porque hasta ese momento había resucitado Lázaro, pero volvió a morir, ¿cierto? Resucitó la hija de Jairo, pero volvió a morir, ¿cierto? El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero volvió a morir. Pero Cristo resucitó para no volver a morir jamás. ¿Amén? Entonces, hermanos, ¿qué era lo que pasaba? Que en la iglesia de Corinto habían muchos problemas. Pero este último problema era una herejía muy peligrosa que estaban introduciendo en la iglesia los judíos, los saduceos, los filósofos y algunos gentiles. Ellos negaban y rechazaban de plano la predicación sobre la resurrección de los muertos. Y muchos cristianos estaban dudando ya si esto era verdad. Aquellos cristianitos que están por allí, que no saben si creen o no creen, que están como las olas del mar, y mientras aquí hay euforia, y mientras aquí hay gozo, y mientras aquí hay predicación, y mientras hay enseñanza, entonces esas personas sienten seguridad y sienten gozosos. Pero cuando ya pasa el culto y cuando ya pasa todo y vienen unos falsos maestros por allí y se presentan y comienzan a meter falsas doctrinas, dicen, ¿será que esto es así? Y resultan yendo con los testigos de Jehová. Resultan yendo con los católicos. Hay algunos que han vuelto a la iglesia católica. ¿Ustedes se han dado cuenta? Y resultan yendo de por ahí de los mormones. O por de los pentecostales unitarios, o los adventistas. Hermanos, nosotros tenemos que tener seguridad en Cristo, pero esa seguridad nos la da el Señor si venimos humillados a Él, si venimos arrepentidos, si venimos pidiendo misericordia, si le decimos como el ladrón a la derecha, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que esas palabras salgan de lo profundo del alma, sinceras. Cuando eso ocurre, hermanos, el cristiano es un cristiano seguro, verdadero, ¿cierto? Pero resulta que allá, como en nuestros tiempos, habían cristianos así que mantenían así, y ya estaban pensando si esto sería verdad. Esta nueva herejía obligó al apóstol Pablo
a refutar a estos falsos maestros y ponerlos en su sitio. Aunque fue por medio de carta, aunque era por medio de carta. Y los puso en su sitio, hermano, y les dijo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y todos los que han muerto creyendo en Cristo, entonces perecieron. Pero lo más glorioso es que Cristo se levantó victorioso de la tumba y nos dio vida, vida nueva y eterna, vida abundante, gozo y libertad del pecado. Amén. Todo eso nos dio el Señor. Nos dio gozo. El cristiano que no tenga gozo, pues hay que dudar de su conversión. Porque, hermanos, tenemos tribulaciones, ¿cierto? Tenemos dificultades, tenemos luchas, y de eso se trata precisamente la vida cristiana. Pero eso no apaga el gozo. Eso no apaga el gozo de la salvación. El gozo de la salvación está en mí. Y, hermano, aunque esté en el momento más difícil, yo estoy gozoso porque estoy seguro. Porque la presencia del Señor está en mi vida, está aquí conmigo. Y he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos queridos, entonces el gozo está en la vida de uno que ha nacido de nuevo, uno que ha sido justificado del pecado. La resurrección es el más asombroso de todos los milagros de Jesús. Cuando los escribas y fariseos le pidieron señal, Jesús les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Vamos a leerlo, hermano, en Mateo 12, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Oiga cómo lo llama, generación mala y adúltera. Todo el que es contrario a Jesucristo, todo el que es incrédulo, todo el que no atiende al Evangelio, todo el que cree que el Evangelio que no lo necesita, que eso no sirve, y se burla del Evangelio, es una generación mala y adúltera. Así la llama el Señor aquí. Dice, respondió Jesús y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Ahora hay algunos contradictores que dicen, no, pero de sábado a domingo no hay 3 días ni hay 3 noches. Algunos de los que quieren discutir y contradecir la palabra de Dios. No, hay mucha de esa gente por ahí. Pero resulta, hermanos, que era que los judíos contaban así. Los judíos contaban así, porque el día de los judíos comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, viernes, primer día, 6 de la tarde. Viernes a la mañana del sábado, una noche, ¿cierto? Sábado, 6 de la mañana a 6 de la tarde. 2 días. 2 días. En la noche de 6 a 6 de la mañana, 2 noches. El domingo a las 6 y el Señor resucitó, entonces 3 días. Entonces ellos contaban de esa manera, hermanos. No contaban como nosotros. Porque resulta que el día de nosotros tiene 24 horas. Según el calendario nuestro actual, tiene 24 horas. Pero el día de los judíos tenía 12 horas. Por eso dice que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ningún otro milagro
ha sido tan exhaustivamente considerado y estudiado por los contradictores de Jesús como el milagro de su resurrección. Tercer punto. Visita de las mujeres al sepulcro. Visita de las mujeres al sepulcro. Tercer punto. Pero este no lo vamos a comentar. Este solamente vamos a decir dónde se encuentra para que usted vaya anotando esos versículos, esos pasajes. Váyalo anotando, hermanos. A mí me alegra cuando veo personas con lapicero, con cuaderno anotando, eso es hermoso. Vea. Veo 1, 2, 3, 4, 5, a ver los que están anotando, 6, 7, 8, 9, 10, muy bonito, 11, uy, vea. Pero hay otros que no están anotando, hermano. ¿Ustedes saben esto de memoria? Parece que los que no están anotando lo saben de memoria, pero bueno, hermanos, yo los animo a que anoten, traigan su libretica y anoten. Entonces, comencemos. Entonces, en cuanto a la visita de las mujeres al sepulcro, la encontramos en Mateo 28, del 1 al 8. Mateo 28, 1 al 8. La encontramos en Marcos 16, del 2 al 8. La encontramos en Lucas 24, del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Y la encontramos en Juan 20, del 1 al 10. Esa es la visita de las mujeres al sepulcro. Ahora vamos a pasar al cuarto punto. La primera misión de Jesús resucitado. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo cuando resucitó? Esto está como cuando le preguntaron al niño, ¿qué hizo Cristóbal Colón cuando puso el primer pie en América? Nadie, uno contestando una cosa, dijo, puso el otro y si no se había caído. Puso el otro y no se cae. Bueno, pero lo primero que hizo Jesús cuando resucitó, ¿qué fue lo primero? A ver, ahí está la tarea, hermanos. ¿Qué fue lo primero que hizo? No fue que puso el pie y puso el otro porque no se caía. Bueno, la primera misión de Jesús resucitado, prestemos atención, hermanos, pongan cuidado. Esto pues verdaderamente es como curioso, pero es verdadero. Y cuando nosotros entendemos esto, pues nos damos cuenta que así es. Mire, ni sus discípulos, ni nadie estaba esperando que Jesús resucitara. Ninguno. Ninguno estaba esperando, aunque el Señor les venía diciendo. El Señor les venía anunciando, tengo que ir a Jerusalén, allá me van a entregar a los gentiles y allá me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Eso lo venía diciendo Jesús durante 3 años, pero nadie esperaba eso. Nadie esperaba que eso se iba a ser así. Es como cuando a uno le dicen una cosa y uno la escucha, pero no la está creyendo. No la está creyendo, ¿cierto? Nadie esperaba que Jesús resucitara. Y el apóstol Juan lo había anticipado allá en Juan 29. En Juan 29 el apóstol dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido la escritura. Y eso lo encontramos en Lucas 24 también. No habían entendido la escritura. Y Jesús se lo repetía y ellos no lo habían entendido. Por tanto, la primera misión de Jesús fue la de convencer a sus propios discípulos de que Él estaba vivo. ¿Se recuerdan cuando vinieron, cuando le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado? No, yo no lo creo. A mí no venga con los cuentos. Y no toco con mi mano donde le pusieron los clavos. Y donde le metieron la lanza, no creeré, dijo Tomás. Pero no era Tomás el único incrédulo. Porque cuando las mujeres, que fueron las primeras que fueron al sepulcro, y vieron que no estaba el Señor,
Y unos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis a los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues entonces ya entendieron, las mujeres entendieron. Y se fueron corriendo a darle la noticia a los discípulos y no creyeron. No creyeron. Entonces, hermano, lo primero que el Señor, la primera tarea que el Señor tuvo que hacer una vez resucitado, fue empezar a aparecérsele a los discípulos, una vez dos, otra vez tres, otra vez un grupito, aparecérseles. Ahora vamos a mirar las apariciones, para convencer a los discípulos de que Él estaba vivo. Esa fue la primera misión del Señor. Cuando nosotros entendemos esto, cuando los cristianos, esto ya nos corresponde a nosotros, hermano. Ojo nosotros. Cuando digo nosotros, ¿quiénes son? Cuando digo nosotros, ¿quiénes son? Nosotros, los que estamos aquí. Entonces, ojo nosotros, hermanos. Porque cuando entendemos esto, nosotros podemos entender el motivo por el cual se apareció Jesús ese mismo día a todos sus discípulos. Visitó a este, visitó al otro, le cayó al otro, se le apareció al otro, llegó donde estaba el otro, donde estaban los otros, y aún a los que iban caminando hacia Emaús. Entonces, hermanos, él tenía que convencer a sus propios discípulos de que él había resucitado. Es que el ser humano es muy difícil para creer, hermano. ¿Cierto? Es muy difícil para creer, hermano, por eso nosotros debemos glorificar. Yo le doy gloria al Señor a cada momento. Señor, ¿por qué ahora yo creo tan fácil? Antes era difícil. Antes era difícil creer, pero ahora yo creo y me gozo y pienso y todo lo que dice la palabra del Señor y dice que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva y yo ya lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo, la ciudad hermosa con calles de oro y todas esas cosas, y yo ya la estoy viendo. Hermano, el cristiano es así, ¿cierto? Cuando ha creído, a partir de que cree de verdad, a partir de que nace de nuevo, a partir de que es una nueva persona, esa persona se cree todo lo que dice en este libro. Todo lo que está escrito aquí. Hermano, porque en eso nos ha convertido el Señor. Porque es que nosotros éramos muy incrédulos y el mundo es muy incrédulo y por eso nosotros tenemos que orar por las personas y tenemos que llevarles el mensaje y le dijimos una vez y volvemos y se lo decimos y lo visitamos y volvemos a visitarlo y le leemos la Biblia y se la volvemos a leer y puede ser con una misma persona, hermanos, o con las personas que sea. Nosotros debemos siempre volver sobre lo mismo y decirles: Cristo resucitó y Cristo es nuestra esperanza y Cristo es el sello de nuestra vida eterna. Y nosotros tenemos que estar siempre diciendo eso, hermanos, siempre diciendo eso, porque es que el ser humano es muy difícil para creer. Bueno, vamos a mirar otras apariciones en el día que resucitó el Señor, que fue el primer día de la semana. Papel y lápiz. Se le apareció a María Magdalena en Marcos 16, 9 al 11. Y también en Juan 20, 11 al 18. María Magdalena era una de sus más fieles seguidoras. Una de sus más fieles seguidoras. Se le apareció también a otras mujeres en Mateo 28, 9 al 15. Un grupo de mujeres que fueron a visitar la tumba y se le apareció el Señor. Y ellas sí creyeron la noticia de la resurrección del Señor. Porque cuando el Señor se les apareció, ellas inmediatamente se arrodillaron y lo adoraron. Y obedecieron al Señor cuando Él les dijo: vayan ahora mismo y comuníquenlo a sus hermanos. Y ellas se fueron corriendo las mujeres
a llevar la noticia a sus hermanos. Como que son más crédulas las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces ellas sí se fueron corriendo a llevar la noticia a sus hermanos varones. Se le apareció también a 2 discípulos en el camino a Emaús, y eso lo encontramos, hermanos, en Lucas 24, 13 al 31. Vamos a leerlo. Lucas 24, 13 al 31. 13 al 31. Y dice de la siguiente manera. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, hay que poner un hijo Cleofas, ¿o yo? Uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Eso le dijo Cleofas a Jesús. ¿Cómo le parece? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, escuchen esto, hermanos, pero nosotros, Cleofas y el compañero y todos los demás, esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el 3er día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y no creyeron. Más adelante, ahorita vamos a leer cuándo fue que vinieron ellos a creer, pero no creyeron. Y el Señor iba caminando con ellos. El Señor iba caminando con ellos. Pero ellos, esa voz, ¿a dónde la hemos oído nosotros? Esa voz tan parecida, ¿yo a dónde he escuchado esa voz? Seguramente le preguntaban ellos, ¿a dónde yo he escuchado esa voz? Y ellos caminaban y el Señor les conversaba y el Señor les decía, y ellos todavía no creían. Cleofas y su compañero regresaban a su casa después de aquel decepcionante fracaso. Su desengaño por la muerte del maestro era tan grande que no lo reconocieron a él cuando se unió con ellos en el camino. Ahora, ¿a quién me le apareció el Señor? A Simón Pedro en Lucas 24, 34 y 35. Dice la palabra que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pedro seguía siendo un líder entre ellos. Las pruebas se acumularon y poco a poco los discípulos se iban convenciendo de la resurrección del Señor. Poco a poquito, muy lentamente, muy pesadamente. Muy pesadamente. Los discípulos, estamos hablando de los discípulos, muy pesadamente se iban convenciendo
de la resurrección del Señor. Después de tantas evidencias, después de tantas apariciones, después de tantas noticias, después de que las mujeres habían venido corriendo, después de que María Magdalena también se lo encontró y vino y les dijo, ha resucitado el Señor, después de tantas cosas, y estos hombres duros de corazón y no entendían y no creían, hermano. Claro, es que es muy difícil, ¿cierto? Que es muy difícil que me digan, Diego se murió. Vamos al entierro. Y entonces nos fuimos al entierro de Diego, pero mañana dicen, no, ¿cómo le parece que Diego resucitó? Eso es imposible creerlo. Eso pues, pongámonos nosotros en nuestro propio zapato y si era que así es, hermano. Es que uno creer que una persona resucitó es muy difícil. Es muy, aunque ellos estaban en el tiempo de los milagros. En el tiempo cuando se hacían milagros, se levantaban los muertos y tantas cosas. Pero el corazón del hombre es muy duro para creer, hermanos. Bueno, él le apareció también a los discípulos en la noche. Eso lo encontramos en Marcos 16, 14. Todavía algunos no creían. Y el Señor, para convencerlos, les mostró sus manos y sus pies y les dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Él tenía que convencerlos, a cada paso tenía que convencerlos. Vamos a mirar, hermanos, otras apariciones en los siguientes 40 días. Otras apariciones en los siguientes 40 días. En los siguientes 40 días, Jesús se apareció otras 5 o 6 veces más a diferentes personas y en diferentes lugares de Palestina. Ese fue el trabajo de Jesús resucitado. Él tuvo que ponerse a recorrer y a visitar uno por uno, grupo por grupo, casa por casa, llegar donde la gente y decirle, mire que yo estoy vivo. Mire que yo resucité. Recuerden que yo les dije y que yo les venía diciendo durante los 3 años. Y yo les venía diciendo que era necesario que me tomaran los gentiles y me mataran y me crucificaran, pero al tercer día yo iba a resucitar. Y el Señor comenzó a visitarlos y a convencerlos de que Él había resucitado. Hermano, hoy en día hay gente que cree que el Señor no ha resucitado, que el Señor no resucitó. Los judíos son unos. Los judíos no creen que el Señor resucitó. No creen y no creen. Ahora los escépticos, esa gente incrédula, ateos y mucha clase de esa gente. Ellos están tratando de desmentir los milagros de Jesús, diciendo que esto fue un cuento por allá, que eso fue una visión, que eso fue un desmayo de Jesús, que eso fue no sé qué, una cantidad de teorías vergonzosas. Pero que ellos prefieren creer sus propias mentiras que creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Y hermano, por eso es que hemos dicho, la resurrección de Cristo es la columna vertebral del cristianismo. Y si la persona no cree en que Jesucristo resucitó, está muerto. Está muerto. Hermano querido, porque es que eso es lo que nos da vida a nosotros. Lo que nos da seguridad, eso es lo que nos da gozo, eso es lo que nosotros leemos en la Biblia y lo creemos, hermanos queridos. Que Cristo resucitó, porque como Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vanaría nuestra fe, ¿cierto? Y estaríamos muertos, estaríamos todavía en nuestros pecados. Es terrible, hermano. Bueno, a los discípulos el siguiente domingo por la noche lo leemos en Juan 20, 24 al 31. Juan 20, 24 al 31. También se le apareció a ellos. Y dice así, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, con el nombrecito mejor dicho, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijo pues, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo la ve, hermano? No creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cosa tan tremenda, hermano. El pecado más grave de la humanidad es la incredulidad. No somos capaces de creer, hermano. Y todavía nosotros como cristianos hay cosas que no las podemos creer todavía. Hay cosas que no las podemos todavía creer. Luego, bueno, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás ahí sí respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Señor mío y Dios mío. Bueno, pero mire lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Hermanos queridos, convirtámonos nosotros en eso, en personas que sin ver creemos. Que usted tiene un problema muy grave, que no hay solución para ese problema, pero se acerca a alguien y le dice: mi querido hermano, mi querida hermana, si hay alguien que pueda solucionar ese problema. El Señor. Pero tiene que creerlo, ¿cierto? Tiene que creerlo. Porque si no lo cree, lo está escuchando, pero no lo cree, hermanos, es muy difícil, porque es que el cristianismo se basa en la fe. Se basa en la fe de nosotros, de los seres humanos. Nosotros tenemos que creer. ¿Y cómo creemos, hermanos? ¿Cómo hacemos nosotros para creer verdaderamente? Pues para creer, hermanos, tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que humillarnos cada día más al Señor. Tenemos que leer su palabra más todos los días. Tenemos que venir a adorarlo con el pueblo de Dios. Tenemos que estar pegados, tenemos que estar orando, tenemos que estar llenándonos de su palabra. Tenemos, hermanos, que estar en el ejercicio espiritual, porque en el momento que nosotros nos descuidamos, nuestra vida espiritual comienza a echar para atrás. Comienza a echar para atrás. Hermanos, no hay milagro que el Señor no pueda hacer, pero nosotros tenemos que buscarlo de corazón. Nosotros tenemos que venir a Él. Nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros tenemos que adorarlo. Nosotros tenemos que decirle: Señor, perdóname porque no creo. Ayúdame a creer. ¿Se recuerdan un personaje allá que le dijo: Señor, aumenta mi fe? ¿Se acuerdan ustedes? Aumenta mi fe. Y eso le tenemos que decir nosotros al Señor, pero tenemos que proponernos a aumentar nuestra fe, a creer, hermano. Crea todo lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Amén. Todo es posible para Dios. Entonces, resulta, pues, hermanos, de que entonces el Señor se les acercó y les habló. Allí el Señor confrontó a Tomás por su incredulidad, porque no había creído en su resurrección. Bueno, después se le apareció a 7 discípulos en la playa. Ese episodio también lo conocen ustedes, ¿cierto? 7 discípulos que estaban en la playa. Eso lo leemos en Juan 21:1. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Pedro y otros discípulos habían retornado a sus trabajos de pesca, pero estaban siempre pendientes en qué momento el Señor se aparecería. Bueno, también se le apareció a 500 hermanos en Galilea. 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, ¿qué?
Otros duermen así. Algunos que creen que porque dicen que otros ya duermen y que están dormidos. Y eso creyeron los discípulos cuando Jesús le dijo, Lázaro duerme. Entonces dijo uno de ellos, dijo, no, pues si duerme va a sanar. Si duerme se va a sanar porque el sueño es la mejor medicina. Y el Señor dijo, no, señor, Lázaro ha muerto. Y me voy para despertarlo. Hermanos queridos, ya algunos que duermen, están muertos ya. Estas personas le habían conocido, esas personas le habían conocido, esos 500, le habían conocido antes de su muerte. Ahora oían que estaba vivo y vinieron para convencerse de su resurrección. Sin embargo, aún algunos todavía dudaban. Todavía seguían dudando, aunque lo veían, seguían dudando. También se le apareció a Jacobo, a mi tocayo, el hermano del Señor. En 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Algunos creen que en esta ocasión ocurrió la conversión de Jacobo, porque recuerden que Jacobo era un hermano del Señor y los hermanos del Señor no creían en él. ¿Se recuerdan ustedes? Los hermanos del Señor no creían en él. Eso fue una cosa tremenda para que esta gente llegara a entender y a creer. Y de nuevo se le apareció a sus discípulos en Lucas 24, 44 al 49. Lucas 24, 44 al 49. Dice así, hermanos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Eso es lo que tenemos que pedirle, hermano, al Señor, ¿cierto? Cuando nosotros le hablamos a una persona y le hablamos y no entiende, y le hablamos y no entiende, y escucha la palabra y no entiende, y la escucha y no entiende, hermano, pidamos al Señor que le abra el entendimiento a pobre persona, porque es que no entiende, hermanos. Como dicen por ahí en alguna parte, más tapados que una caja de sardinas, ¿cierto? Hermanos queridos, no entienden y no entienden. Bueno, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hermanos queridos, entonces ahí tenemos, esa es la gran comisión, lo que tenemos nosotros también en Mateo 28, en Marcos 16. La gran comisión que el Señor les... Después de haber hecho el Señor ese trabajo de convencerlos, de visitarlos, de llegar, de mostrarles las manos, mostrarles el costado y decirles, míreme porque ustedes ven que un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo, crean. Y entonces ese trabajo tan tremendo del Señor convenciendo a sus propios discípulos hasta que al fin ellos poco a poquito fueron despertando y cuando despertaron entonces les dio la gran comisión. ¿Qué dice cómo? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y como dice Marcos 16:15? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será la gran comisión. Hechos 1:8, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es, hermano. Cuando ya despertaron los discípulos, entonces el Señor les dijo, bueno, ahora sí me ven que estoy vivo, ¿no? Ahora sí me convencieron, ahora sí se dieron cuenta. Entonces a trabajar, hermanos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? A trabajar, hermanos. Si yo le pregunto aquí a ustedes, hermanos, y les digo, levanten la mano todos los que son salvos, yo creo que casi todos la levanten. Yo creo que casi todos la levanten, ¿cierto? Pero yo les digo esta tarde, hermanos, los espero aquí para que salgamos evangelistas de azar este barrio. Le pasa de pronto nos pasa lo que nos pasaba a mí cuando recién convertido yo. Y yo con ese fuego tan tremendo de ir a evangelizar. Y entonces el pastor decía, a las 2 de la tarde el sábado venimos acá. Y yo con esa felicidad, yo no veía que ese tiempo pasara, que llegara el sábado. Y llegaba el sábado a las 2 de la tarde y yo estaba antes de las 2 de la tarde. Y no llegaba nadie. Y no llegaba nadie. Yo solito me iba a evangelizar, hermano. Yo cogí por mi cuenta en la calle. Y háblenle a la gente de Cristo y oiga, y no sabía nada, hermano, pues digamos de lo poquito que sé ahora, pues muy poquitico sabía yo. Pero ese gozo de compartir la palabra a las personas. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de fe. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que adorar al Señor. Tenemos que vivir para el Señor, hermanos. Eso es lo que se llama ser llenos del Espíritu Santo en el día de hoy, ¿cierto? Nos llenamos como dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que buscar eso. Y si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, hermanos, cosas grandes van a ocurrir. Pero si no, nada ocurre. Nada ocurre, hermano. Pero si nos llenamos de la palabra del Señor, cosas muy grandes van a ocurrir. Bueno, entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el último al que se le apareció fue a los discípulos por última vez en Lucas 24, 50 al 53. Y dice así, y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos ¿después de qué? Entonces esa palabra es importante, ¿cierto? Vamos a repetirla. Entonces ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. ¿Dónde tenemos que estar siempre? En el templo. Todos los días aquí, hermano. Estaban siempre en el templo, ¿cierto? Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania. Les habló brevemente mientras los bendecía y viéndolo ellos, fue alzado, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Último punto. Significado de la resurrección. Significado de la resurrección. Vamos a decirlo rápido. Jesús declaró ser el Hijo de Dios y lo demostró ampliamente venciendo la muerte y levantándose victorioso de la cruz, de la tumba. Es la primera demostración que no deja la menor duda de que Cristo resucitó. Él le había dicho a los discípulos, les había dicho a toda la gente. Pero entonces, cuando Él murió y resucitó, venció la muerte y se levantó victorioso de la tumba. Primer gol que se mete el Señor Jesucristo. Segundo,
Jesús murió para salvar a sus escogidos. Oiga, ¿quiénes son sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quién es la iglesia? Los convertidos, ¿cierto? Bueno, entonces, Jesús murió para salvar a sus escogidos. Si hubiese permanecido muerto, el cristianismo sería una mentira. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Ese es el otro punto que se anota el Señor. Esa es la otra demostración de lo que es la resurrección de Cristo. El que no crea en la resurrección de Cristo está muerto. Tiene que creer, hermano, porque es que el problema del ser humano es ese. El problema es que no puede creer. Tiene que creer si quiere ser salvo. No le crean a la iglesia, a la religión católica. Que la religión católica le dice, si reza 4 Padres Nuestros, usted va para el cielo. No le crean al carismatismo de hoy que dice, si usted trae ofrendas y traiga, usted va derechito para el cielo. No crean a mentira, hermano. Usted tiene que creer que Jesús resucitó. Que Jesús le resucitó para salvarlo a usted y a mí. Eso es lo que tenemos que creer, hermanos queridos. Bueno, tercero, Jesús prometió a sus discípulos que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Su resurrección es el cumplimiento perfecto de esta promesa. El cuarto, el patriarca Job hizo esta pregunta. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Dale encontramos Job. Dale encontramos la pregunta de Job. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esta pregunta queda respondida con la resurrección del Señor. Si el Señor resucitó, está vivo. Y si Él está vivo, los que creemos en Él estamos vivos. Y si morimos, volvemos a vivir. ¿Sí o no? Bueno. Y quinto y último, la resurrección de Jesús es el ancla firme del alma, lo dice el apóstol Pedro. La garantía de vida y el triunfo final del cristianismo. Amén. Eso es la resurrección de Cristo. Y que el Señor nos ayude, hermano. Tanto a creerlo más y más, a convencernos de todo lo que la palabra de Dios dice, y a llevarlo a otros, y a predicarlo a otros, y a orar por nuestros parientes, amigos, conocidos, y no cesemos, y busquemos todos los medios. Hermanos queridos, entonces digamos con el apóstol Pablo, mas ahora Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque ese es el sello de nuestra fe. Es creer en tu resurrección. Es imposible para la mente humana creer en todas las cosas, en todos los milagros, en todas las cosas hermosas que el Señor hizo. Y por eso nosotros te adoramos, te damos a ti la honra y la gloria, porque hemos creído en ti, pero aún nos faltan muchas cosas que necesitamos creer. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a humillarnos cada día más y más. Ayúdanos a buscarte más. Ayúdanos a llenarnos más de ti y de tu palabra. Señor bendito, porque cosas grandes, dijo el Señor, que cosas mayores harían los que creen en Él. Bendito tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque la resurrección de tu Hijo amado es el suceso, el acontecimiento más grande de toda la historia. Gracias por habernos traído a este conocimiento y a esta convicción. Ayúdanos para salir, Señor, llevando este mensaje a muchos, pero tenemos que creerlo primero nosotros y llenarnos nosotros de ti, Padre Santo.
Porque hay mucha gente necesitada. Que nosotros les llevemos tu palabra. Y si tenemos que ir 7, 14, 21 y todas las veces que tengamos que ir, vamos. Y no cansarnos. Porque tenemos la seguridad de que Cristo, a través de su palabra, les va a ir abriendo el entendimiento a las personas para que crean. Gracias por esto, Padre. Te adoramos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No olviden, hermanos, que están invitados para ir a las 2 de la tarde. Recuento de la semana de pasión. Vamos a hacer un recorrido de la semana de pasión. Que Dios los bendiga, hermanos.